Espero que estén teniendo un muy buen día. Presento para los que no me conocen y para los que ya me conocen. Soy la arquitecta y magíster en progreso Alexia Obregón y en esta oportunidad, como parte de uno de los cursos de la maestría docencia universitaria, vamos a estar hablando un poco acerca de las bases teóricas de mi investigación, de mi tesis, el cual tiene por título Aprendizaje basado en retos, ABR, en el aprendizaje del urbanismo de los estudiantes en la Escuela Profesional de Arquitectura en una universidad privada en la ciudad de Cusco. Este es un poco los puntos que vamos a ir tocando, desde la problemática hasta la bibliografía, que obviamente no puede faltar. Bien, entonces, ¿qué es lo que entendemos por arquitectura? ¿Y qué es lo que entendemos en especial por aprendizaje en la arquitectura? ¿No? Y esto nace de una situación donde la arquitectura ha ido constantemente cambiando a causa de una incertidumbre de estas dinámicas donde la sociedad se va transformando, va mutando y va generando demandas y necesidades que ameritan una respuesta por parte del mercado laboral y por ende de los futuros profesionales que se van a, digamos, enfrentar a estas exigencias de la sociedad, ¿no? Entonces, es así que, habiendo hablado un poco del aprendizaje en la educación en general, bueno, en arquitectura, a manera de introducción, tenemos que el aprendizaje en la educación superior es un tema que ha sufrido bastantes cambios, no solamente sociales, sino también tecnológicos y laborales, justamente porque eh, la sociedad es cambiante, nunca es, digamos, igual, siempre es cambiante, mutable, se transforma, por lo cual exige actualizar los métodos educativos para poder responder a las exigencias que hemos mencionado anteriormente, ¿no? A toda esta situación que la sociedad amerita que se resuelva. Es así que, ya hablando un poco más de aprendizaje en la educación superior de arquitectura, tenemos que la integración, digamos, ¿no? De estas demandas hacia lo que es eh, sus requerimientos, tenemos que ameritan que se actualicen los métodos educativos. ¿Por qué? Porque exigen que la educación o que el aprendizaje en la educación, en especial en arquitectura, sea más flexible, que sea centrada en el desarrollo de las habilidades y competencias de los futuros profesionales y de su participación activa, no solo en la sociedad, sino en todo lo que constituye su profesión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que esta situación, yendo ya a la parte 3 es especialmente relevante en lo que es el tema de arquitectura y urbanismo. ¿Por qué? Porque es justamente donde se requiere un enfoque un poco más holístico, más flexible, auténtico y colaborativo. ¿Para qué? Para poder comprender y gestionar mejor lo que constituye una ciudad, todo el sistema complejo que constituye una ciudad. Es así que en diversos estudios que responden entre lo que es lo tradicional y obsoleto y entre lo que son las nuevas estrategias didácticas activas, digámoslo, las metodologías activas, surge que el ABR mejora justamente la resolución de diversos problemas, fomentando un aprendizaje vivencial, flexible y fortaleciendo la formación multidisciplinaria. Entonces, de ahí ya con digamos, un pequeño vistazo de la situación del problema que se está abordando, tenemos las dos variables, la dependiente e independiente, lo cual tenemos el aprendizaje del urbanismo y la arquitectura y el aprendizaje basado en retos, el ABR, ¿no? Tenemos sus definiciones conceptuales y sus definiciones operacionales, eh, que eso no lo voy a tocar mucho porque no es el punto del video, pero está ahí por si lo quieren revisar. Y de ahí netamente pasamos ya a nuestro marco teórico, digamos, ¿no? Nuestras bases teóricas, donde hablamos del aprendizaje basado en retos. Ok, ¿qué entendemos por ABR? Dentro de todas las metodologías activas que existen, ya sean innovadoras o que ya han venido,
digamos, desarrollándose desde hace mucho tiempo, incluso desde antes de que se diera una mayor relevancia a las tecnologías, en especial a raíz de la pandemia, es que justamente para esta aplicación, digamos, ¿no? Tenemos que autores como lo son de la Cruz Velasco nos habla que la ABR es una metodología que potencia bastante la actividad, el trabajo colaborativo, el desarrollo del pensamiento crítico y la motivación, ¿no? ¿Por qué? Porque los estudiantes toman del entorno, como se va a explicar más adelante, un problema real, lo disgregan en información que ellos van recopilando y que el docente también les da, construyen una solución a manera de reto, eh, y ofrecen justamente esta solución a un problema del entorno inmediato. Es así que tenemos también autores como López Freire, entre otros, que nos dicen, ¿no? Justamente que esta metodología permite que el estudiante aprenda activamente con métodos pasivos que permiten el diálogo entre él, sus compañeros y el docente, favoreciendo así justamente esa interacción activa y el intercambio de saberes, no solo con el profesor, sino con los compañeros. Si bien las metodologías, no solo las activas, sino las metodologías en general, que ya se han ido suscitando desde hace tiempo, ya están, digamos, consolidadas en diferentes estructuras, cada una. Y en este caso, el ABR también ya cuenta con una estructura para que sea de frente aplicable. Y en este caso tenemos que se disgrega en diferentes actividades, partiendo desde la primera, que es identificar y plantear el reto. Tenemos diversos autores que nos respaldan qué es lo que significa esta primera actividad. Y en palabras sencillas es identificar el problema de la realidad, justamente teniendo una idea general, ¿no? Exploras la realidad, generas ideas, y de ahí van, junto con el docente, van tejiendo un panorama más puntual del problema y se van generando preguntas, preguntas esenciales del interés de los estudiantes, más que todo, y que respondan a diferentes necesidades de la comunidad. Digamos, esta, digamos, perdón, tuvimos problemas técnicos. Continuamos, ¿no? Es así que esta pregunta esencial que se genera eh, va trazando una guía para que los estudiantes justamente sepan por dónde va la situación, qué información recopilar, qué es lo relevante que tienen que tomar de esa realidad para poder comprenderla. Y así finalmente se forma el reto o el problema, ¿no? Este reto implica que justamente los alumnos, a través de toda esa recopilación de información, vayan tomando decisiones, realicen juicios críticos sobre todo lo que van recopilando, sobre la realidad, sobre lo empírico, y lo vayan transformando en una serie de soluciones que también van dialogando. De ahí pasamos a la actividad 2. Tenemos construcción y prueba de la solución. Igual tenemos autores que nos, digamos, respaldan qué es lo que significa esta etapa, que a grosso modo podemos decir que los alumnos identifican justamente toda esta serie de preguntas, de informaciones, actividades que constituyen esta realidad, las van transformando para finalmente dar una solución, ¿no? Se generan preguntas, una lluvia de preguntas, de ideas, de cómo representar esa realidad, cómo transformarla y desarrollar exitosamente una solución. Y a raíz de ello se van generando actividades que responden justamente a estas cuestiones para indagar y orientar qué es lo que se debe hacer para solucionar el reto. Finalmente se llega a la solución, ¿no? Que si bien debe ser coherente, eh, también necesita ser fundamentada. Totalmente. Y también poder ser aplicable, porque el reto, como es un problema que se toma de la realidad, entonces es 100% aplicable si es que su construcción, su desarrollo para la solución ha sido totalmente sustentada, ¿no?
De ahí tenemos la actividad 3, el feedback o retroalimentación, como muchos ya lo conocemos, ¿no? Y a grosso modo es que antes de, digamos, señalar errores o señalar falta de información o algo, es como que una retroalimentación, un diálogo que se da entre el docente, los alumnos y los demás alumnos. Entonces, tenemos una implementación, ¿no? Probamos la eficacia de este reto, de esta solución que se ha dado al reto en la realidad y de ahí pasamos a validarla, ¿no? No solo el docente con su rúbrica, sino también entre los propios integrantes, los propios alumnos y todos los que conforman la clase, o tal vez diferentes cursos que puedan haberse unido para un solo trabajo, para un nano reto, que usualmente dura entre 2 a 3 semanas, si no me equivoco. De ahí tenemos la evaluación, ¿no? Que no es, digamos, el punto final de la actividad 3, sino que la evaluación es una parte transversal que se va dando a lo largo del reto, ¿no? Van evaluando si es factible, si no es factible, si hay que cambiar, si es que tal vez hay una opinión que sea más acertada, entre otras cosas, para finalmente terminar en la actividad 4, que es la finalización del trabajo. Prácticamente en este punto se hace una reflexión entre todos, se realiza un diálogo para el intercambio de ideas, para el intercambio de saberes, qué es lo que has aprendido, qué es lo que aún te resulta curioso, qué es lo que no has terminado de entender, para finalmente, terminado ello, consolidarlo todo en una documentación, ¿no? Que más que todo, tratándose de arquitectura, se evidencia en más que todo en infografías, en documentos más visuales, para una mayor comprensión de la información. De ahí pasamos ya al aprendizaje del urbanismo en la arquitectura. Bien, ¿qué tenemos que aquí? Partamos del hecho de que el aprendizaje de por sí es un concepto bastante complejo. ¿Por qué? Porque está constituido de múltiples, digamos, teorías pedagógicas, modelos pedagógicos, enfoques pedagógicos que responden a un entorno educativo peculiar, subjetivo. ¿Por qué? Porque, digamos, el entorno educativo en una universidad de Tacna no va a ser igual a un entorno educativo de una universidad de Piura, porque las necesidades y requerimientos por parte de la sociedad son diferentes, por más que todo esté en terreno nacional, son diferentes. Entonces, es así que tenemos también otro error técnico, mis disculpas. Entonces, siguiendo con el hilo, tenemos a diversos autores, entre Ampuero Ramírez y entre Caro y Díaz, que nos hablan, ¿no? Justamente que el proceso de enseñanza y aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes está sujeto a esos entornos de aprendizaje, a esos entornos educativos que cambian, que varían, que no son iguales. Y por ende, eh, cambian en cada escuela profesional, cambian en cada eje temático. Y es así como nos enfrentamos a una situación donde el estudiante tiene que enfrentarse a diferentes asignaturas que entre ellas abordan, por ejemplo, hablando de urbanismo, contenidos urbanos, tratan sobre la complejidad de ese sistema que conforma la ciudad. Porque ciudad no solamente es edificios, calles y listo. Ciudad es la sociedad, comprender sus rutinas, sus hábitos, sus desplazamientos, su movilidad, cómo se manejan los sistemas urbanos, los vehículos, no solamente los carros, las bicicletas, cómo son esos trazos, cómo es el tema de la economía, porque hay diferentes tipos de economía que no se generan solamente en toda la ciudad, sino en diferentes puntos, como son los mercados, y hay diferentes tipos de mercados. Tenemos equipamientos, tenemos una serie de equipamientos que se agrupan, que generan otro tipo de actividades y otro tipo de comportamiento en esa pequeña zona dentro de la ciudad. Entonces, todo este sistema es caótico, es desafiante entenderlo y por lo tanto necesita de nuevas visiones, nuevos panoramas para poder comprenderlo, para así avanzar entre conceptos y criterios que tal vez se han quedado atrás en el tiempo o tal vez han mutado junto con la sociedad, pero no tienen una comprensión profunda de sus saberes. Es así como volvemos a otros autores.
entre Valdivia Loro y entre Rosales Pérez y Gutiérrez Chaparro. Por ejemplo, yéndonos al suelo nacional, al territorio nacional, a Perú. Y como dice Valdivia Loro, tenemos que Perú es un laboratorio sobre distintos modos de hacer ciudad en principio debido a la falta de control para la conformación de nuevas áreas urbanas. Y eso es cierto. Actualmente, digamos, enfocándonos a la capital, a Lima, Lima está creciendo de una manera descomunal, desordenada. Y eso sugiere una mayor comprensión de diferentes temas, teorías, dinámicas, conceptos dentro del urbanismo para poder entender y atender a todos los problemas, todos los requerimientos, necesidades que están surgiendo en esa sola ciudad. Y es una ciudad entre tantas que existen no solo en Perú, sino en el mundo. Y por ende, entender el cómo esas ciudades se van planificando es complicado. Y es de ahí del por qué se le da mayor énfasis a el tema del aprendizaje en el urbanismo, ¿no? Y de ahí tenemos una pregunta que nos abre un poco a cuál es la visión idónea que se tiene justamente de este aprendizaje, ¿no? Y es así que nos vamos a que este aprendizaje en el urbanismo debe de favorecer la adquisición de competencias, de habilidades, de conocimientos necesarios para que justamente estos futuros profesionales, arquitectos urbanistas, estén preparados no solamente para teorizar, analizar y gestionar la data que se levante en campo de la ciudad, sino para poder generar y, y tangibilizar propuestas de solución para este objeto de estudio que es la metrópolis, ¿no? Y de ahí es que nos vamos ya a un punto más enfocado en sus dimensiones, que hay muchas maneras en las que se enseña urbanismo, que no siempre está articulado o estructurado en, digamos, paso uno, paso dos, porque si bien, si desde ya el aprendizaje en arquitectura no tiene una estructura clara, no tiene una metodología única que el docente tome y aplique, eh, peor en el urbanismo, porque es más complejo. Igual que en los talleres de diseño. Diseñar es difícil. ¿Por qué? Porque es subjetivo. Y entender la ciudad, si bien tiene, digamos, ciertos puntos para poder comprenderla, también es subjetivo. Porque para unos una ciudad puede estar desorganizada y para otros una ciudad puede ser totalmente ordenada. Para unos puede faltar cierto equipamiento de infraestructura pública, pero para otros puede ser suficiente y tal vez sea muy excesivo. Entonces, es así como de todo lo que hemos investigado y de lo poco que hemos encontrado afianzado a esta variable, es que de Frenzel y otros autores del 2021 rescatamos tres fases. La analítica interpretativa, que es prácticamente esta aproximación a la realidad y que tiene bastante, digamos, relación justamente con el ABR y se van a ir dando cuenta, tal vez al final del video o mediante voy hablando, que toman el problema o esta aproximación fenomenológica, como lo dice ahí, del contexto del territorio metropolitano, de la realidad, lo toman todo lo que lo constituye y esa información la empiezan a teorizar, analizar y gestionar. ¿Para qué? Para que ya pasando a la fase operativa propositiva, donde se profundiza absolutamente toda la información recopilada anteriormente, que se toma una decisión colaborativa con todo el grupo, los que conforman el grupo. Se van ponderando problemas, microproblemas, que ataquen la mayor cantidad de problemas para así solucionar lo más puntual y relevante, porque no siempre se va a solucionar todo, sino lo más importante. Y es así que se genera una solución. Y la solución se encarna en la cartera de proyectos, que es todos esos proyectos que atacan a los macro y micro problemas y que ayudan a resolver todo lo que acontece en el sistema complejo que es la ciudad, la metrópoli.
para finalmente terminar en la fase de difusión y transmisión, que es prácticamente una estrategia de comunicación y socialización de la solución a lo que se ha llegado, que no siempre es solamente en, digamos, en folletos, infografías. En arquitectura siempre es una maqueta urbanística donde está toda la solución, toda la trama nueva o todas las estrategias, todos los proyectos que se han aplicado en la metrópoli y aparte una serie de documentación, perdón, otro, otro, otro problema. Muy bien, pero ya para terminar, eh, ya, las láminas, ¿no? Usualmente le dicen llamadas láminas de concurso o láminas de resumen, que son unas láminas inmensas. Esas láminas también son las que permiten comunicar las ideas, comunicar toda esa solución a la que se ha llegado de manera más, digamos, visual, ¿no? Con esquemas, con gráficos, todo ello, para finalmente poder transmitir a la solución que se ha llegado. Y es así como ya hablando de alcances y aportes, podemos decir que la investigación que se va a llevar a cabo eh, aporta en gran medida un mayor conocimiento acerca de este tema. ¿Por qué? Porque como mencioné, actualmente no hay mucha información ni investigaciones tanto cualitativas, cuantitativas o mixtas que hablen sobre este tema. Que si bien tal vez no es porque no alcanzan a comprender las lógicas y las dinámicas de una ciudad o de la enseñanza del urbanismo, es más que todo y da la impresión que es a causa de un desinterés peculiar y específico en esta rama de la arquitectura, ¿no? Entonces, esta investigación da un mayor alcance de qué es lo que sucede, no solamente en el resto del mundo o no solamente en Lima, sino también en otras ciudades que tal vez no se les toma mucha relevancia actualmente. Y aparte de ello, se habla un poco más de otras metodologías activas que no son muy comunes, como el ABR, en comparación a otras como la metodología de aprendizaje basado en problemas o aprendizaje basado en proyectos, que es muy recurrente en la carrera, pero el ABR no, es, digamos, novedoso, visto desde la realidad. Y bueno, finalmente llegamos a la bibliografía. Los invito a revisarla si es que tienen tiempo. Y bueno, eso ha sido todo. Espero no haberlos aburrido. Gracias por quedarte hasta el final de este video, si es que no lo has puesto por dos o si es que no te has saltado la mayor parte. Y bueno, nos vemos en otra oportunidad si así se da. Gracias y hasta luego.